Si hay una pregunta que atraviesa a toda la humanidad, es esta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? No importa si eres creyente o no, todos en algún momento hemos mirado al cielo y preguntado: ¿por qué existe tanto dolor en el mundo? ¿Por qué ocurren tragedias a personas inocentes? ¿Por qué yo, que trato de seguir a Dios, estoy pasando por esta situación tan difícil? Estas preguntas no son nuevas. Se han hecho a lo largo de la historia y también aparecen en la Biblia. Job, en medio de su dolor, clamaba: ¿por qué me diste vida? ¿Por qué no me dejaste morir en el vientre de mi madre? Job 3:11. Los salmistas muchas veces gritaban: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Incluso Jesús, en la cruz, pronunció ese grito desgarrador: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Antes de seguir, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes tu me gusta. Aquí en el Evangelio sin filtros compartimos mensajes bíblicos claros y llenos de esperanza que pueden ayudarte a comprender mejor la vida y acercarte más a Dios. Y si conoces a alguien que está sufriendo, compártele este video. Quizás hoy encuentre una respuesta que cambie su corazón. 1. El sufrimiento no significa ausencia de Dios. Muchas veces, cuando sufrimos, pensamos: Dios me abandonó, ya no está conmigo. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Dios nunca prometió que no tendríamos sufrimiento, lo que prometió es que nunca estaríamos solos en medio de él. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas por las aguas o si pasas por el fuego, dice cuando pases. Es decir, el sufrimiento es parte de la vida, pero la diferencia es que Dios está con nosotros en medio de él. 2. El sufrimiento como consecuencia del pecado en el mundo. Una de las razones por las que existe sufrimiento es porque vivimos en un mundo caído, marcado por el pecado desde la caída de Adán y Eva. El dolor, la enfermedad, la injusticia y la muerte entraron en la historia humana por la desobediencia. Romanos 8:22 lo explica así: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación entera está quebrada. Y mientras estemos en este mundo, experimentaremos sus consecuencias. Esto no significa que Dios sea el autor del mal. Significa que Dios permite el libre albedrío, y muchas veces el sufrimiento surge de nuestras propias decisiones o de las decisiones de otros. 3. El sufrimiento como herramienta de formación. Aunque el sufrimiento es doloroso, Dios puede usarlo para formarnos y hacernos crecer. Hebreos 12:11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Muchos de los hombres y mujeres de Dios más usados en la historia fueron formados en el fuego del sufrimiento. José pasó años en la cárcel antes de llegar a ser gobernador. Moisés vivió 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue perseguido y vivió escondido en cuevas antes de llegar al trono. El sufrimiento no fue el final de sus historias, fue el taller donde Dios los preparó para un propósito mayor. 4. El sufrimiento como recordatorio de nuestra dependencia. La verdad es que muchas veces buscamos a Dios más intensamente en medio del dolor que en medio de la comodidad. El sufrimiento nos recuerda que no tenemos el control y que necesitamos desesperadamente del Señor. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. En 2 Corintios 12:9, después de clamar 3 veces para que Dios quitara el aguijón en su carne, recibió esta respuesta: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y su conclusión fue, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando somos débiles, Cristo muestra su poder. 5. El sufrimiento nunca es el final de la historia. Quizás la razón más importante por la que Dios permite el sufrimiento es porque nos recuerda que este mundo no es nuestro destino final. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El sufrimiento es temporal, pero la gloria de Dios es eterna. Cada lágrima que derramamos aquí será enjugada por Dios mismo en la eternidad. Apocalipsis 21:4. 6 aplicaciones para tu vida hoy. Entonces, ¿qué hacer cuando enfrentas sufrimiento? 1. Recuerda que no estás solo. Dios está contigo, incluso cuando no lo sientes. 2. Aférrate a la palabra. Las promesas de Dios son ancla firme en la tormenta. 3. Permite que el sufrimiento te forme. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres enseñarme en medio de esto? 4. Mantén la esperanza eterna. Lo que hoy duele será pequeño comparado con la gloria que viene. Llegamos al final de este mensaje, pero no al final de la pregunta, porque el sufrimiento siempre nos confronta y nos acompaña en diferentes momentos de la vida. Y quizás hoy estás escuchando estas palabras con lágrimas en tus ojos, con el corazón cargado, con una pregunta quemando en tu interior: ¿por qué Dios permite que yo pase por esto? La respuesta no siempre llega en la forma que esperamos. Muchas veces no hay explicaciones humanas suficientes para un dolor tan real. Pero lo que sí podemos afirmar, con la certeza de la palabra, es que aunque Dios permite el sufrimiento, nunca nos deja solos en él, y siempre tiene un propósito mayor que no alcanzamos a ver en el momento. 1. El sufrimiento y la presencia de Dios. Lo primero que debes recordar es que el sufrimiento nunca significa ausencia de Dios. Al contrario, en la Biblia vemos que los momentos de mayor dolor fueron también los escenarios de mayor cercanía con Dios. José pudo decir a sus hermanos que lo vendieron: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. David, en el valle de sombra y de muerte, dijo: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Jesús, en la cruz, parecía abandonado, pero fue justamente allí donde se cumplió el plan eterno de salvación. El sufrimiento no significa que Dios se alejó, significa que Dios está actuando en un nivel más profundo de lo que imaginamos. 2. El sufrimiento y la formación del carácter. Cada vez que sufrimos, algo en nosotros se quiebra, pero también algo en nosotros se forma. La fe no crece en los días soleados, la fe se fortalece en medio de la tormenta. Romanos 5:3-4 lo expresa con claridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. ¿Ves el proceso? La tribulación no es un muro que nos destruye, sino un taller donde Dios nos moldea. La paciencia se aprende en la espera, la prueba fortalece nuestra fe, y al final surge una esperanza que no defrauda. Si hoy estás sufriendo, quizás Dios está formando en ti un carácter que mañana te permitirá sostener a otros. Quizás tus lágrimas de hoy serán el testimonio que traerá esperanza a alguien más en el futuro. 3. El sufrimiento y nuestra dependencia de Dios. El dolor nos recuerda que no tenemos el control. El sufrimiento nos desnuda de nuestras seguridades y nos lleva a levantar la mirada al cielo. Pablo lo entendió cuando dijo: me fue dado un aguijón en la carne, para que no me enaltezca sobremanera. 2 Corintios 12:7. Y en su debilidad escuchó la voz del Señor: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El sufrimiento nos enseña que la gracia de Dios es suficiente, que cuando nuestras fuerzas se acaban, las suyas se hacen visibles. Nos lleva a reconocer que sin Cristo no podemos, pero con Él todo lo podemos. 4. El sufrimiento no es eterno. Esta es una de las verdades más hermosas de la fe cristiana. El sufrimiento tiene fecha de caducidad. La Biblia promete que llegará un día en que Dios mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 21:4. Romanos 8:18 nos asegura: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso significa que el sufrimiento no es el capítulo final de tu historia. Puede que hoy te parezca eterno, pero en comparación con la eternidad es solo un instante. La gloria de Dios será infinitamente mayor que cualquier dolor que hayas experimentado aquí. 5. Lo que debemos hacer en medio del sufrimiento. Entonces, ¿cómo respondemos cuando el sufrimiento toca nuestra vida? 1. No huyas de Dios, corre hacia Él. El dolor puede alejarte o acercarte. Decide acercarte. 2. Sostente en su palabra. Ahí están las promesas que nunca fallan. 3. Ora aunque no tengas palabras. A veces el sufrimiento nos deja sin voz, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. 4. Rodéate de comunidad. Dios usa a otros creyentes para levantarnos en momentos de debilidad. 5. Mantén la esperanza. Recuerda siempre que el sufrimiento es pasajero, pero la fidelidad de Dios es eterna. 6. Un llamado personal. Quiero hablarte directamente a ti, que quizás estás pasando por un momento muy duro. Tal vez perdiste a alguien que amabas, quizás recibiste un diagnóstico que te quebró, o sientes que la vida entera se vino abajo. Quiero que escuches esto: Dios no se ha olvidado de ti. Puede que no entiendas por qué estás pasando por esto, pero puedes confiar en aquel que conoce el principio y el fin. El mismo Dios que permitió la cruz fue el Dios que trajo la resurrección. Y el mismo Dios que permite tu dolor es el Dios que promete transformar ese dolor en algo para bien. 7. La cruz, el mayor ejemplo de sufrimiento con propósito. Mira a Cristo. Él sufrió como nadie más. Fue traicionado, golpeado, crucificado injustamente. El Hijo de Dios experimentó el dolor más profundo. Pero ese sufrimiento tenía un propósito: tu salvación y la mía. Si Dios usó el sufrimiento de Jesús para traer vida eterna al mundo, ¿cuánto más podrá usar tu sufrimiento para cumplir un plan mayor? La cruz nos enseña que el dolor no es el final, sino el preludio de la gloria. Hoy puedes salir con una certeza: Dios no desperdicia tu dolor. Cada lágrima, cada herida, cada momento difícil puede convertirse en semilla de esperanza, de carácter, de propósito y de gloria. Llamado a la acción. Hoy te invito a que no dejes que el sufrimiento te hunda, sino que lo uses como una escalera para acercarte más a Dios. Si estás cansado, descansa en Cristo. Si estás herido, permite que Él sane tu corazón. Si estás confundido, confía en que Él tiene un plan. Y si todavía no conoces a Jesús como tu Salvador, este es el momento. Entrégale tu vida hoy. Solo Él puede darle sentido a tu dolor y convertirlo en esperanza. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete al canal, activa la campanita y compártelo con alguien que esté pasando por una prueba. Aquí en el Evangelio Sin Filtros creemos en un evangelio vivo, bíblico y transformador. Y recuerda siempre, el sufrimiento puede ser real, pero también es temporal. La fidelidad de Dios, en cambio, es eterna.